Hoy se recuerda el Día de Todos los Santos y mañana será el Día de los Fieles Difuntos. Nuestro compañero Mauricio Durán estuvo recorriendo el cementerio más importante de Asunción para hablar con la gente que aún va a rendir un homenaje a sus familiares difuntos. Todos coinciden en que cada vez esta tradición se hace más difícil de cumplir. Nuestro compañero Mauricio Durán ya tiene todos los detalles de esta información. Mauricio, adelante. Es así, compañeros, sí, el lugar en el que nos encontramos justamente, el cementerio de la Recoleta, el principal camposanto de la capital de nuestro país, es uno de los más visitados en estas fechas. Hablamos con varias personas que llegaron hasta aquí el día de hoy, ya con flores, con escobas, con palas, para limpiar un poco también los panteones de sus difuntos y afirmaron la importancia que tiene este tipo de fecha y celebración, tanto para la tradición paraguaya como también para cada una de las personas que todos los años o bien de forma más seguida llegan hasta aquí para rendir también un homenaje y cuidar del último aposento de sus difuntos. Esto es lo que decían más temprano. Es una forma de homenajearle a nuestros seres queridos. Siempre estamos por acá. Es difícil hacerse de tiempo, pero es necesario venir a cumplir también de cierta forma. Muy bien, y hablamos también con las personas que se encuentran en el ingreso, o en los ingresos, mejor dicho, del cementerio de la Recoleta, quienes son las que venden los diferentes artículos que se entregan aquí y que se dejan en los diferentes panteones para rendir homenaje a los difuntos. Hablamos de flores, hablamos de tiras, de cruces también, que pueden ser adquiridas a un precio bastante accesible. Si es que aún no llegaron hasta aquí en estos días, pueden hacerlo y comprar algún tipo de obsequio para estas personas. Esto es lo que decían más temprano. Ramito de 5.000, mira, estos ramitos de 5.000, esto está 5.000, 3x10, están los claveles, después ahí tenemos paño de cruz, tenemos vela, a partir de 2.500, 3.000, hasta 20.000 tenemos, depende de la calidad. Diferentes diseños. Exactamente, diferentes diseños. ¿Qué tal está viniendo la gente? Sí, está viniendo ya vienen a limpiar, algunos dicen que mañana van a venir, otros sí que ya llevan las flores. Y un punto muy importante, compañeros, es que trabajadores del CENEPA se encuentran en todos los ingresos de la Recoleta entregando un afiche donde se habla sobre la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos y también una bolsa con tierra para que las personas que traen flores o jarrones puedan depositar la tierra dentro de estos jarrones y de esta manera evitar la acumulación de agua y posteriormente, por supuesto, que se conviertan en criaderos de mosquitos, ya que uno de los principales puntos donde se da esta situación es aquí en los camposantos, tanto en la Recoleta como también en otros que tenemos en Asunción, en el área central y prácticamente en todo el país. Entonces también hablaron de lo importante que es que las personas ya están concienciadas y muchas veces no vienen más con agua, sino con flores artificiales para evitar esta situación. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios.